un poco más al detalle, pero además conocer un poco mejor el proyecto Tía María, y para eso estoy acompañado del exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Gracias por estar en nuestros estudios. Muchas gracias por la invitación, muy buenos días. Bueno, antes de hablar de estos dimes y diretes, ¿no?, que son más serios de lo que parecen, porque se trata nada menos que del gobernador regional y lamentablemente secundado por un grupo de parlamentarios de cierta izquierda, ¿no?, que están respaldando esta posición de cerrarse absolutamente a todo tipo de diálogo y además de tratar de poner al Ejecutivo, al que no estamos defendiendo, sino defendemos la institucionalidad, ¿no?, en una situación de espada y pared, de decir, usted le doy ultimátum y si no son los responsables y lo voy a vacar. Pero antes de eso, ¿por qué hay tanta controversia alrededor de Tía María? Esto es por la historia, porque cuando llegó Southern en la zona tenía una refinería y la refinería emitía una gran cantidad de humos que llevaban partículas, etcétera. Se extendían a los valles agrícolas y hacían daño a la agricultura. Entonces los agricultores reclamaban con justa razón y con justo derecho, y la empresa hacía oídos sordos y los gobiernos de turno eran incapaces de establecer un equilibrio. Entonces, históricamente ha sido así. Históricamente ha sido así. Claro. Mire, esa es la historia también de la Oroya, es la historia de muchos de los emprendimientos mineros. O sea, históricamente en el Perú la minería ha sido un enemigo para la agricultura. Claro. Pero dentro de un país que tiene que aprovechar todos sus recursos naturales para salir adelante, necesita la agricultura, necesita también a la minería. La minería le es más rentable en lo inmediato. En lo inmediato, muy rápidamente puede proporcionar ingresos que la agricultura no lo puede hacer, pero la agricultura es permanente a lo largo del tiempo. Ingresos que podrían ir destinados a políticas agrícolas, desarrollo, educación, salud, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, el arte es cómo conviven minería y agricultura. En el Perú el punto de quiebre sobre esto fue en los años 90, cuando había una nueva ley minera y un nuevo concepto. Entonces, cuando se establecen las limitaciones ambientales, y por eso aparecen dos conceptos, ¿no? Para un nuevo emprendimiento, estudio de impacto ambiental, es decir, la demostración que lo que se va a hacer no va a dañar a lo que existe. Pero para lo existente, para las minas que ya existían, había un estudio de adecuación medioambiental, es decir, cómo iban a hacer para adecuarse a las nuevas normas en determinado tiempo. Entonces, desde entonces la lucha es cómo puede el Perú explotar sus dos recursos, pero naturalmente sin que la minería le haga daño a la agricultura. Técnicamente es posible. Cuando miraba las leyes del mineral que hay, en este caso, las leyes es el contenido del metal que se busca en un kilo de mineral. Entonces, están alrededor de 0,5% de cobre. 40 años atrás, con esas leyes, eso no era económicamente factible. Entonces, hoy día también hay que remover muchos más materiales para obtener las mismas cantidades de cobre que antaño. Pero básicamente hoy existen procesos que garantizan que el daño ambiental que se va a causar está dentro de los límites de tolerancia que se pueden establecer. En el caso de Tía María hay muchos juegos. Uno es la historia vieja de la lucha de la minería contra la agricultura. El otro tema es que la empresa Southern ya no es la misma empresa que hubo antaño. Ahora el propietario es otro, desde los años 90. Pero digamos, la relación Southern con sus vecinos no fue buena. No fue buena. Y hay un tercer punto, ¿no? Cuando uno ve quién es la empresa, si uno examina los antecedentes de la empresa en su propio país, no son tan buenos que digamos, y tiene algunos cargos importantes que se le han hecho. Todo esto entonces lleva a un esfuerzo de cómo se puede establecer una confianza. Entonces, para poder establecer una confianza, creo que es necesario dar unas garantías y que exista un garante, ¿no?, para poder llevar a cabo el proyecto. Y ahí quien toma un rol protagonista es el Estado peruano. Claro, que siempre le corresponde porque es el ente rector y es el ente que tiene que poner los equilibrios. Ha venido actuando tardíamente,
Porque cuando empezó esto, el presidente Vizcarra dijo, estamos dispuestos al diálogo. Yo recuerdo que acá hicimos una crítica. ¿Cómo que estamos dispuestos? Debemos iniciar el diálogo, tener la iniciativa de que esto se produzca para que después no estemos ya en la situación en la que ya nos encontramos. Claro, menos de una semana. Claro, o sea, digamos, estar dispuestos al diálogo, decir, lo recibo y vengan a decirme qué quieren, cuando quizás el primer paso tendría que haber sido ir hacia adelante, ¿no? Por los datos que se tiene y todo, aparentemente se pudo haber hecho más desde el Estado. Pero creo que la posición del Estado es absolutamente legítima y apegada a ley. Por ejemplo, lo que están reclamando de quitar la licencia. Hay un concepto de discrecionalidad, ¿no? Entonces, uno no quiere autoridades que tengan discrecionalidad. La discrecionalidad es demasiado poder. Si usted tiene que obtener un permiso de algo, va a la municipalidad y le ponen una serie de requisitos, tiene que cumplir con tal cosa. Si usted cumple con todo lo que está exigido ahí, es la obligación de darle a usted lo que solicita y en el plazo máximo establecido. Entonces, no puede haber que alguien vaya, solicite algo y luego el funcionario le diga, pues depende de mí si te quiero dar o no te quiero dar. Ya, esa discrecionalidad no puede existir, tiene que dársela. Y ese es el mismo principio que ha seguido a la empresa, que es lo que le pone en jaque al gobierno. Porque el gobierno tiene establecido un procedimiento para la licencia de construcción, la empresa lo cumplió y el gobierno se ve obligado a darle la licencia. Entonces el gobierno percibe, y en eso todos los actores coinciden, que la situación actual no es lo que se llama que la licencia social esté dada. Entonces el compromiso entre el gobierno para no quedar mal con la inversión que está viendo, si las leyes en el Perú se cumplen, lo cual es muy importante, claro, ¿no es cierto? Entonces el gobierno le dice, te doy la licencia de construcción y por lo tanto estoy cumpliendo, pero hay un compromiso entre nosotros, que es la carta que envía el presidente, que supongo que es el gobierno quien le ha pedido la carta al presidente de Sauder, no creo que haya sido espontánea, donde le dice, no arrancas mientras los dos no estemos todos de acuerdo. Y para estar todos de acuerdo nos vamos a sentar en una mesa y vamos a poner condiciones. Entonces, yo creo que eso es lo saludable. No entiendo por qué cuando no hay inicio de construcción se tiene que, y cuando están dadas esas condiciones de no va a haber construcción, claro, mientras no haya un acuerdo, no entiendo por qué hacer desmanes en estos momentos. Claro, claro. Y por otro lado, si comparo la situación hoy en día, por ejemplo, con las Bambas. En las Bambas un paro a la empresa la ponía en dificultades, porque producía, pero ya no podía seguir almacenando, ¿no es cierto? Tenía un daño económico. En este caso, ¿para quién es el daño económico? Claro. Es para la gente de la región. Claro. Y hay preguntas que uno se tiene que hacer, ¿no? ¿Quién gana con esto? Hay otra pregunta también que flota y que es importante hacerse. Si el proyecto va bien, ¿ya? Si el proyecto va bien, digamos, si se salvan las barreras ambientales, hay un atractivo para la mano de obra de la región, porque las mineras pagan bien. Eso es lo importante. Si la mano de obra sube de precio, eso no le conviene al agricultor, al agricultor empresario, digamos. Entonces, ¿hay algo de esto? ¿Hay algún componente de esta naturaleza en el tema? También es una pregunta, ¿no? Es bastante lógico, ¿no? Sube la mano de obra. Eso no le conviene a quién, al empresario agricultor. Claro, pero... Porque tendría que pagar más. Claro, pero ¿cuál debiera ser la compensación? La compensación, en eso debería uno invocar el apoyo para mantener el concepto de sostenibilidad de parte de la empresa minera, el apoyo a la agricultura para que también suba la productividad. Entonces pago más a las personas, pero también produzco más, entonces y gano más. Una compensa a la otra y el que gana es el país. Tuviéramos que decirle, porque esto es importante, y ese va a ser parte del rol del trabajo de la empresa, pero también del Estado. ¿Por qué es importante Tía María para la comunidad? O sea, tía, ¿cuál es la óptica de los proyectos hoy en día, no? En antaño todos eran del Estado y el Estado repartía los fondos. Entonces los fondos, la riqueza que salía de un sitio... Tenía otros destinos. Tenía otros destinos y nunca llegaba al sitio. De alguna manera esto se compensó precisamente en la época de Alejandro Toledo, cuando hubo una redistribución.
no me pareció la más adecuada, pero por lo menos el concepto estaba bien. Entonces, hay una parte que primordialmente se dedica a la región, o sea, recursos del proyecto van a ir a la región, pero también la concentración de cómo van esos recursos aumenta mientras está más cerca de las zonas que están en el área de influencia. Han habido, recuerdo en Puno, protestas de poblaciones, en el caso de una mina de Corani, que lo que querían era recibir, ser consideradas parte del área de influencia para poder recibir esos recursos, ¿no? Cuando no les correspondía. Entonces, hay una relación entre los dos temas. Yo creo que es necesario establecer nuevos parámetros de comparación y de medición. O sea, por principio, respeto, y creo que hay que respetar el derecho de una población a decir, si no quiero esto, no va. Creo que hay que respetarlo. Pero si es así también, dado que esos recursos salen de ahí, no van a venir recursos de otras regiones para compensar a quien no quiere. Entonces, la carne va con hueso, ¿no es cierto? No quiero esto, perfecto, pero no esperes recibir los beneficios de lo que se genera en otras regiones para tu región. O sea, eso debiera estar en el tema. Después debería haber algún medio de medir la aceptación. No creo que pueda ser, por ejemplo, 51 a favor y 49 en contra, significa que el proyecto va. No supongo que hay una manera de medir esto. De una manera legítima, ¿no? Claro, creo que no menos de 70-30 o quizás alrededor de 80-20 para poderlo permitir. Pero también creo que se requiere establecer, por ejemplo, en el estudio de impacto ambiental se hace un retrato de la situación social, económica y en varios aspectos de la población de hoy en día en el área. Entonces, esa situación da unos indicadores de cuál es el estado, cuál es el nivel de vida que tiene la población hoy en día. Entonces, el proyecto minero, todo proyecto minero debería comprometerse a que esa situación incremente bastante al final de la vida del proyecto, cuando se agoten los minerales que se extraen allí, y que haya pues una creciente progresiva, que se vaya midiendo. Y un compromiso, claro, y un compromiso, una garantía fiduciaria de que eso se va a cumplir, dada por el proyecto. Es decir, se compromete a que no haya contaminación en tales medidas. Eso es medible. Y uno puede buscar a alguien que lo mida técnicamente y que sea totalmente imparcial, totalmente ajeno, no manipulable. Y en función del cumplimiento de eso hay una garantía. Y como en todos estos casos, el costo de pagar la garantía tiene que ser mayor y mucho mayor que el costo de no cumplirlo. De acuerdo, muchísimas gracias. Todo esto es viable, ¿no? Pero para eso se necesita que nos sentemos todos a conversar. Y eso es lo que hay que exigirle a ese gobernador regional en lugar de ponerse a tratar de poner entre espada y pared a las autoridades nacionales. Muchas gracias. Hemos estado conversando con el ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, que está